Y ya estamos de regreso con más de la comunidad del contenido y estamos en época de Navidad, ya se acerca el concierto de Navidad que vamos a estar ahí mañana transmitiendo por las pantallas de TVU, y para conversar acerca de este tema estamos con Alejandro Sáez, comunicador social. Bienvenido al programa. Gracias, muy contento sobre todo porque estas son fechas especialmente alegres. Coménteme, en un comienzo vamos a estar hablando de la simbología, pero lo primero, antes de hablar de la simbología de la Navidad, tenemos que conversar dónde parte la Navidad, cuál es el inicio de esta tradición, de dónde parte, cuáles son sus orígenes. Quizás sea un poco fuerte partir diciendo que la Navidad no comienza con el nacimiento de Cristo, sino que comienza mucho antes, razón por la cual de inmediato uno dice, entonces es una celebración en su origen pagana. Efectivamente, pagano, se entiende por pagano todo aquello que se celebraba antes de la aparición del cristianismo, antes de Cristo, porque la presencia de Cristo en la historia de la humanidad tiene apenas 2000 años y la humanidad tiene varios miles de años más de existencia asociada, de vida en sociedad. Y desde luego, antes que estuviera Cristo, esta era una fecha importante. ¿Cuál? La fecha de diciembre 21 o 22 o 23 o 25. En su origen la celebración era el 21 de diciembre. ¿Y por qué el 21 de diciembre? Bueno, el 21 de diciembre es una fecha muy especial en el punto donde la sociedad nació, que fue el hemisferio norte. Europa, en Asia, Europa en Asia Central. En esa zona, el día 21 de diciembre era el día más corto del año. Era cuando la noche era más larga, pleno invierno. Claro. Y entonces los pueblos sufrían. En una fecha, las fechas de invierno eran de sufrimiento por el frío y por el hambre. Toda la gente iba viendo cómo los días se acortaban, ¿cierto? Cada día que pasaba, los días eran más cortos hasta el 21 de diciembre. Ese era el día más corto del año. Era cuando el sol se ponía en el horizonte en su punto más bajo a mediodía. La gente siempre observaba el sol cuando podía a mediodía y de algún modo marcaba la posición del sol a mediodía. Y entonces decía que el sol a mediodía en algunas épocas del año estaba muy alto, en junio, en el hemisferio norte, y estaba muy bajo el 21 de diciembre en el hemisferio norte, porque aquí es al revés. Nosotros el 21 de diciembre vivimos el día del sol más alto. Y el 21 de junio el sol está muy bajo. Entonces los pueblos antiguos, antes de Navidad, antes de Cristo, decían que este día, el 21 de diciembre, cuando el sol estaba en su punto más bajo, al día siguiente el sol empezaba a crecer. Primero miraban el sol y lo veían hoy en el mismo punto que al día siguiente. O sea, durante 2 días veían al sol en el mismo punto. Y ellos creían que el sol se detenía. Y por eso le llamaban solsticio, sol quieto. Solsticio, exacto. Se detenía el sol en su punto más bajo. Claro, hay 2 solsticios, de invierno, de verano, junio. En el de verano, en el solsticio de verano, el sol se detiene en su punto más alto, a mediodía. Nunca está detenido, pero marca una posición en que aparentemente estaría quieto. El sol quieto en su punto más bajo. Y al día siguiente, ¿qué? Un nuevo sol. Comenzaban a nacer. Entonces el 21 de diciembre era la fecha del cumpleaños del sol, porque el sol nacía ese día. ¿Cómo nacía? Comenzaba a crecer, comenzaba a subir, comenzaba a calentar cada día más. ¿Y en qué momento, por ejemplo, se transforma este día, que es el día del nacimiento del sol, en el día del nacimiento de Cristo? Porque ahí también hay un enredo con las fechas. Debería ser octubre, quizás. Claro. Por ahí puede ser la situación. La razón por la cual se celebra Navidad en esta fecha tiene que ver con que los pueblos sentían mucha alegría en este día, en el más corto del año, porque nacía el sol. Es decir, era una especie de decirle, ya listo, se acaban los fríos, comienza el sol, comienza a nacer, cada día va a calentar un poco más, se producirán alimentos, se acabará el hambre. Entonces el 21 de diciembre marcaba el fin del frío y del hambre. Y los pueblos lo celebraban con fogatas, con algarabía. Era un momento de celebrar ya fin a este decrecer del sol y comienza el nuevo sol. El sol que siempre representó en todas las culturas. Estaba Nelson acá hablando recién de la cultura mapuche, de los pueblos prehispánicos. Todos los pueblos prehispánicos celebran el nacimiento del sol. Huetripantu, 21 de junio.
allá 21 de diciembre en el norte, aquí en el hemisferio sur 21 de junio. Entonces, las fechas que nosotros celebramos como 21 de junio, en Europa en el norte las celebran como 21 de diciembre. Y el 21 de diciembre en el norte era día de algarabía, de celebraciones, de fiesta. Y surge el cristianismo. Más de 500 años después del nacimiento de Jesús, la iglesia o el cristianismo logra influir en Europa y hacerse del poder. Y cuando la iglesia controla gobiernos, primero en Italia y después en otros países europeos, ve esta celebración del 21 de diciembre, que con el calendario juliano se fue corriendo al 25 de diciembre, la ve con un poco de recelo. No le gusta a la iglesia que se celebren festividades que no tengan que ver con Jesús. Y aun cuando Jesús había nacido probablemente en septiembre u octubre, ¿y por qué? Bueno, claro, que comienza un poquito lo que veníamos conversando incluso con Nelson, el tema de la intromisión de la Iglesia Católica y el mundo mapuche, pero esto sucede también en las diferentes culturas. Lados, claro. Esto fue más grande porque vieron que había una sincronía entre las diferentes culturas con esta celebración empieza a la Iglesia le hace ruido estas cosas. A ella le coloca celebraciones paganas, o sea, no cristianas, de antes de Cristo, que a mí no me agradan, decían los curas, los papas, que en ese tiempo no eran muy cuerdos, no eran muy mesurados, a veces eran un poco más llevados de sus emociones. Y claro, que el pueblo ande celebrando el nacimiento del sol, el sol representaba a Dios, y yo para mí Dios, bueno, sí, también la Iglesia Católica algo tiene que ver el sol con Dios, pero está Jesús de por medio, y Jesús había nacido en octubre. ¿Por qué en octubre? Bueno, mira, recuerda que los Reyes Magos viajaron muchos días siguiendo una estrella que se desplazaba, probablemente un cometa, probablemente dicen algunos el cometa Halley. Y aquí, por ejemplo, lo podemos acercar un poquito a la simbología, porque aquí tenemos la estrella. Por eso está la estrella. Acá está la estrella, claro. La podemos ver aquí arriba, por ejemplo, que es la estrella que simboliza esta guía que llevó a los Reyes Magos. Los Reyes Magos hicieron un trayecto de muchos kilómetros y se orientaban por las estrellas, sobre todo en la noche, y decían, ya, allá está la estrella, allá hay que ir. Y la estrella se movía en dirección a Belén, y probablemente era un cometa, ¿cierto? Que cada día, cada noche uno lo veía en una posición levemente distinta, desplazándose, y fue la estrella que guió a los Reyes Magos al lugar donde nació este niño formidable, maravilloso, que era Jesús, en Belén. Porque Jesús estaba en un pesebre. Pesebre, por ejemplo, que es una palabra que viene del latín y que hoy en día es parte de nuestro lenguaje, claro, de nuestra lengua. Que es una construcción aledaña a la vivienda, más precaria, más ventilada, más helada, y difícilmente un niño habría podido nacer en Belén en diciembre en un pesebre, porque las temperaturas probablemente no le habrían permitido sobrevivir. Pero si él hubiese nacido unos meses antes en primavera, entonces es razonable, bien fundamentado y digno de creer que Jesús nació en primavera, con cielos despejados, con temperaturas más cálidas, en un momento en que el cielo se podía ver todas las noches y que el cuerpo de este pequeño niño podía ayudarle a soportar los fríos. La Iglesia también entiende y acepta que lo más probable es que el nacimiento de Jesús haya sido unos 3 meses antes, pero esta celebración pagana al dios Sol el 21 de diciembre, claro, todavía estaba ahí, claro, complicado, y no estaba muy bien establecido que el cumpleaños de Jesús era en octubre o septiembre, así que hubo ahí un pequeño contubernio y pasó piola y se desplazó al 21 de diciembre, que hoy es 25 por este efecto de los días que desplaza el calendario juliano al calendario actual, gregoriano. Entonces, la celebración quedó para el 25 de diciembre y a toda la gente que celebraba en esa fecha con fogata el solsticio de invierno en el norte, le dijeron sigan celebrando, pero ahora va a ser Jesús. Y en un comienzo la celebración de la Navidad o del nacimiento de Jesús no tenía muy presente la figura del niño Jesús, porque era una tradición que venía de mucho antes y que tenía que ver con el sol, pero con el paso de los años la Iglesia fue logrando imponer, quizá con gran acierto, la espiritualidad de la fecha, que es algo maravilloso y digno de reconocer, y surge este caballero, Nicolás, ¿cierto?, que nace en 1800, era un sacerdote que era generoso, que hacía obsequios, que vestía más bien de verde,
en una época en que había mucha nieve, y entonces los árboles estaban muy nevados, y él iba recorriendo las casas de los menores entregándoles pequeños obsequios, que la iglesia después repite con los mismos obsequios para los niños que se portaba bien, porque cuando los niños no se portaban bien, había carbón. El obsequio era carbón o una caja vacía que representaba un tirón de orejas a los pequeños, la forma en que se educaba antes, claro. Y entonces se rescata la estrella. Y como los árboles estaban nevados y nosotros teníamos esta costumbre de copiar las cosas del continente del norte hasta los países más calurosos que nunca vemos la nieve, o las zonas que nunca vemos la nieve, como Concepción, colocamos un pino y a veces lo ponemos nevado. Claro, ahora existe, bueno, la alternativa en el mercado nos ofrecen tener incluso hasta nieve falsa, podemos poner si es que estamos... Y hemos hecho una reconstrucción de cómo se llega a la Navidad. Pero dentro de la conversación hemos también tocado algunos puntos importantes, porque por ejemplo hablamos de pesebre, hablamos de los Reyes Magos, hablamos de los regalos, hablamos de San Nicolás. Todo esto hoy en día ha generado una simbología alrededor de la Navidad. Y del color que rojo. acompaña la Navidad, el color rojo, por ejemplo. Claro, de la Coca-Cola, que alguna vez le cambió el traje a Papá Noel, que antes era verde, y como la Coca-Cola es roja, ¿cierto? Incorporó el color rojo y se quedó, porque la Coca-Cola es una empresa fuerte y la publicidad también lo es, y entonces en adelante siempre se usó el color rojo. Pero si uno dijera, yo quiero llegar a la esencia de la Navidad y quiero celebrar Navidad, pero con apego a la tradición, con apego a la verdad, digamos que la espiritualidad que la Navidad tiene es maravillosa, es auténtica y está bien representada por Jesús, porque hasta los más escépticos, a veces agnósticos, reconocen la existencia de Jesús, de un hombre talentoso, generoso, con cualidades sobresalientes. Los agnósticos no son tan, cierto, proclives a creer en la fe cristiana, pero admiten, frunciendo la ceja un poco, la existencia de Jesús. Por tanto, bien puede nuestra sociedad, en el respeto a las plurinaciones, ¿verdad?, admitir que esta es una fecha que está dotada de espiritualidad, como lo está el 21 de junio acá. Quizá para nosotros debería ser mejor celebrar la Navidad el 21 de junio, pero ya, pongámonos de acuerdo con los del norte, hemisferio sur, y digamos que la Navidad es un reconocimiento a la espiritualidad del ser humano, que tiene que ver con los días más hermosos, con el nacimiento del sol, que el sol en todas las culturas representa a Dios, como la luna representa la feminidad que acompaña a un Dios masculino. Eso es parte de todas las creencias religiosas, siempre ponen un ente masculino y un ente femenino que de algún modo se vinculan. El sol y la luna están vinculados y se estrechan en algún momento en un abrazo fraterno y fértil, ¿correcto? Los dioses de la mitología griega, de la mitología romana, todos representaban al dios Sol, y nosotros de algún modo también lo hacemos. Está María, la Virgen, está la luna o las estrellas, que tienen una cierta simbología, y en cualquier caso, y para cualquier religión, y para quienes no la tengan también, la Navidad es un símbolo de la espiritualidad, es decir, de poner la atención del ser humano en todo aquello que no es material, espiritualidad, el preocuparme de cosas que nos representan una ganancia económica. Claro, porque lo hemos conversado muchas veces, uno se queda en eso, en el color rojo, en los regalos, en el arbolito de Pascua, pero la simbología más importante, y por lo que también ha sido una tradición que ha traspasado todas las cosmovisiones, es la espiritualidad, es poder compartir en familia, poder estar con los seres queridos. Quizás es un evento de unión, de amor, donde las familias incluso pueden dejar de lado sus conflictos para poder estar en una noche de paz. Correcto. Y la palabra amor es una palabra universal que trasciende. Difícilmente puede haber en la tierra hoy día un individuo que no admite y reconozca que el amor es el combustible que mueve a la humanidad. Es lo que trasciende y cruza a todas las personas. El amor es la esencia. Para muchos el amor es la fe y es Dios. Y el amor es universalmente aceptado por todos. Nadie desconoce el valor del amor, la potencia, la energía, las vibras que genera este sentimiento. Y reconocer en la Navidad la primacía del amor, reconocer que es el momento en que el mundo se detiene, solsticio, para centrar su mirada en el espíritu, en la espiritualidad, en el amor, en la parte afectiva que nos vincula a nuestras familias,
y a las demás personas. Y conversando, hablando del tema de los vínculos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con los Reyes Magos? ¿Cuál es su rol también dentro de esta simbología de la Navidad que nos conlleva a tener, por ejemplo, a una figura que viajan durante muchos días con una simbología, con una estrella que los guía y que finalmente los une con un bebé que está recién naciendo? Bueno, hay una visión agnóstica y hay una visión cristiana de los Reyes Magos, y ambas tienen determinados elementos comunes. En la visión cristiana, los Reyes Magos representan a monarcas de distintos continentes, de distintas latitudes, que son conscientes del nacimiento de Dios o del Hijo de Dios, y coinciden en viajar desde sus lugares hasta el modesto lugar donde nace este niño santo, hijo de María, hijo de José, pero más que José, hijo de Dios, el Hijo de Dios, el representante de Dios en la tierra, que tiene la misión de servir de puente entre la humanidad y este ente superior. Desde el mundo un poco más agnóstico se dice, oye, el catolicismo no es la primera religión o la primera filosofía que establece que llega un ente que es hijo de Dios y de un humano. La verdad es que también los griegos tuvieron personajes así, claro, y también los romanos, 500 o 800 años antes del cristianismo. A veces a los cristianos eso, oye, ¿cómo? Pero claro, o sea, hubo otras religiones. Claro, la cultura vikinga también es claro, algo que se también repite, tenían claro, estos profetas, mitad hombre, mitad Dios, ¿entiendes? Entonces el cristianismo a veces arruga un poco el ceño y se sacude su asiento. Bueno, la creencia humana no nació con el cristianismo, si el cristianismo es muy joven. Mucho antes hubo otras religiones que también lo tenían. Y los Reyes Magos representan, de un modo u otro, el reconocer la humanidad a un individuo modesto, sencillo, a un niño pobre, que nace en un lugar humilde, pero que es merecedor de regalos. Lo que representamos entonces es que el valor esencial, que el individuo destacado, no es el que nace lleno de riquezas, es el que nace con un contenido espiritual, con amor. Y ese amor, y ese talento, y ese don, que Jesús lo tiene, por su condición de Hijo de Dios, por su condición de hombre santo, amerita los obsequios incluso de los reyes. Es decir, nace un individuo que se hace merecedor de la reverencia de un rey. Porque los Reyes Magos son eso, son reyes, que van y se inclinan con humildad ante un ser superior, un modesto niño. Y eso es algo maravilloso, aunque uno no crea en Dios. Qué maravilloso que la humanidad de repente se detenga a reconocer la grandeza, la espiritualidad, el gran valor de un pequeño niño modesto. Yo digo, como si hoy naciera aquí en Hualpencillo, en una población, un pequeño niño muy humilde, en la casa más pobre de ese barrio, y viniera, Andrónico Luxi, el presidente de la República, el presidente del Senado, y se inclinaran ante ese niño modesto y le rindieran pleitesía. En sí es un gesto notable, ¿entiendes? Claro. El que la humanidad reconozca a los más modestos en aspecto económico, si se quiere, pero grandiosos en su intelectualidad, en su espiritualidad, en esos valores, que es una forma de decir, lo que prevalece siempre y finalmente es el valor espiritual del individuo, por sobre la riqueza material. Dime si no es algo maravilloso. Ahora, si lo dice el cristianismo, yo no soy muy cristiano, ya no importa, pero reconócele al cristianismo el mérito de poner en primer lugar algo que verdad es... El espíritu. Poner en primer lugar, claro, no lo material. Correcto. Y ahí coinciden agnósticos y creyentes. Y los cristianos se sienten felices de que el mundo agnóstico les pueda reconocer una simbología. Y entonces nos trasladamos a la otra, a la estrella, que representa eso, que representa sol, el solsticio, el astro rey, Dios, el árbol, el pino, que representa la nieve por el lugar y la época en que esto se llevó a cabo. Los Reyes Magos, que representan a los poderosos, inclinándose frente a un niño modesto. Los animalitos en el pesebre, que representan la vida. Y la vida es toda, no son solo humanos, también son los animales que conforman un todo, ¿cierto? Porque en el pesebre están todos iguales. Están los becerros, están los asnos y están los humanos,
todos reverenciando al niño Jesús, porque somos todos partes de una misma, del poblamiento de este planeta en el que vivimos, y en ese minuto al menos, y en ese lugar, en ese pesebre, se representa la igualdad del mundo animal. Bueno, estamos con Alejandro Sáez, comunicador social, conversando un poco de la simbología de la Navidad, pero también del sentido de la Navidad.